pero resulta que a estas alturas Irene Montero todavía no ha hablado de la violación de la última manada en Navarra, en Pamplona, porque resulta que es políticamente incorrecta porque han sido unos inmigrantes, una manada de inmigrantes, un grupo de inmigrantes los que lo han cometido. De hecho, fíjate, la palabra manada, yo ahora estaba pensando que utilizar la palabra manada cuando te refieres a inmigrantes seguro que es absolutamente anticorrecto, porque los estás animalizando. ¡Ahora! ¿Qué tal? ¡Ahora! ¡Miguel Ángel! El efecto era buenísimo, ¿no? Se va el libro y aparece un señor. Sí, pero todo en la vida no se puede. Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, contento. Oye, vamos a pasar luego por cosas que has aprendido de gente interesante, pero dime, ¿qué es lo más interesante que sabías antes de empezar el libro? Pues lo más interesante que sabía antes de empezar el libro y que después de acabar el tuve que cambiar porque ya no era la misma idea, es propiamente el reto de enfrentarme a eso. O sea, tenía como mucho miedo a la idea de poder hacer una visión general, fíjate que lo has dicho tú con el subtítulo, ¿no? Filosofía, política, religión son prácticamente los tres temas a los cuales más me ocupo, ¿no? Entonces, pero a su vez me ocupo de ellos de una manera relacionada. De hecho, hay capítulos que están en la parte de política, pero podrían estar en la parte de filosofía, porque obviamente pues existe la filosofía política. Hay partes que están en religión que podrían estar en filosofía, porque obviamente hablo de la religión normalmente no desde un punto de vista devocional, sino desde un punto de vista filosófico. Entonces, toda esa idea de organizarlo todo, quizá uno todavía tiene una idea como un tanto respetuosa, aunque hoy en día todo el mundo escribe un libro y he tenido yo también que poner mi granito de arena ahí. Tenía una idea excesivamente que luego, sin embargo, a la hora de ponerte, que es también lo que ocurre cuando escribes cualquier artículo, yo creo, cuando escribes cualquier cosa, ¿no? Te das cuenta de que al escribir es justamente el hecho, o sea, no tienes que tener todas las ideas súper claras previamente, sino que el escribir te ayuda a tener las ideas claras, ¿no? Hay ahora una cierta polémica sobre esto, precisamente pues porque los niños en el colegio ya no escriben tanto, ¿no? Sino que están que sí con las tablets, que se están rellenando exámenes dándole con el dedito, y se ha demostrado, claro, que la idea no es esa, la idea no es que nosotros tengamos una cosa en la cabeza y la saquemos y ya está, sino que al sacarla, el hecho de sacarla, eso mismo es lo que hace que tengamos una idea en la cabeza. Antes no la tenemos, ¿no? No está ahí escondida ya, redactada, organizada, ¿no? Entonces, eso que ya digo que están aprendiendo ahora los pedagogos con niños de 6, 7 años, pues la verdad es que también lo aprendí sobre mí mismo. Yo fíjate que eso que yo creo que es lo que reflejaba en la pregunta, ¿no? Que uno tiene como un mapa de intuiciones, ¿no? Y de repente tiene que hacer el esfuerzo de sacarla a cucharadas y de repente dice, espera, se me están ocurriendo ideas nuevas, he contextualizado algo y de repente lo asiento en palabras en una frase que además va a quedar con permanencia y de repente dices, no sé si exactamente era la intuición que tenía antes sobre estos conceptos. De la misma manera que, claro, yo pensaba, al filósofo que yo conocí de Wittgenstein, a mí me gusta mucho el concepto de la narrativa o la trayectoria, ¿no? Porque aporta una cosa que para mí es esencial en un mundo desordenado, de incertezas, ¿no? Que es la idea de el sentido narrativo, el tiempo, ¿no? O sea, la idea de que las cosas se mueven en un espacio tridimensional, pero que tienen dirección y sentido, ¿no? Tú tienes una trayectoria, que es la ventaja que uno tiene cuando uno vive dos veces, ¿no? Que es que tiene cosas escritas, tiene cosas dichas, de aquel chaval de hace 10 años que le hubieras puesto en las manos el libro de hoy, porque creo que ese es el gran proceso de mutación que hay que celebrar, ¿no? De decir, oye, no, yo me permito interpretar el sentido de las cosas porque si la luna se mueve y la Tierra orbita, joder, solo faltaba que yo fuera el único punto inmóvil del universo. Y yo te diría, o sea, de este libro, de esta reflexión, es que lo del libro es una tecnología, de esta reflexión pasada a palabras, ¿qué es la que lo recibiría el de hace 10 años y diría, coño?
Me parece muy interesante la pregunta, obviamente, y seguramente que está en tu cabeza también, ¿no? Porque hace 10 años ya nos conocíamos, ¿no? Y hace 15. O sea, Y la tú verdad me es que podrías decir lo mismo a mí. O sea, y entonces, efectivamente, y lo has dicho muy bien, de hecho, por ponernos incluso más estrictos desde un punto de vista astronómico, ya no es solamente que la Tierra gire sobre sí, gire en torno al Sol, se balancea un poco como una peonza, sino que a su vez el Sol también se va dirigiendo a una velocidad increíble. entropía. La galaxia, pero es que subir la galaxia también se va dirigiendo a una velocidad increíble por el universo. Entonces, efectivamente, bueno, más allá de eso, más allá del detalle astronómico, pero que no es ninguna mala metáfora, es verdad, o sea, yo creo que precisamente si no nos moviéramos respecto a la Tierra, es cuando todo el mundo vería que nos moveríamos, es decir, la Tierra se iría y yo me quedaría aquí en el espacio y dirá a la gente, ¿a este qué le ha pasado? Yo creo que lo mismo pasa en la historia, lo que pasa es que a la gente, o con nuestras vidas, pero también con la historia del mundo, y a la gente le cuesta muchísimo por algún motivo entenderlo. Si ahora tuvieras las mismas ideas que hace 10 años, no serían las mismas ideas, no estarías en el mismo sitio, estarías en otra cosa. No tendrías la misma vida. Claro, y estarías agarrado a una cosa que, a ver, fíjate, amplío, no solo 10 años, me voy a los 15 incluso, o sea, por ver más la perspectiva y poder notar más el cambio. Hace 15 años, por ejemplo, yo creo que era legítimo ver que uno de los problemas de España, del mundo occidental también, si quieres, también, pero bueno, siempre nos preocupaba más España, ¿no? Me interesa el tema de pensamiento filosófico religioso, que para mí es el gran deslumbramiento, que es Sí, el que vale. se produce en mí. Vale, si quieres voy muy rápido entonces. Pensamiento, política, religión, ¿vale? Siguiendo un poco la estructura del libro. O si quieres empiezo por este último punto, ya que lo has suscitado. Religión, por ejemplo. Pues hace 15 años, hace 10 incluso, hace incluso menos, parecía que una especie de pacto que habíamos hecho entre todos era el de la religión, mantenerla en casa, mantenerla en lo privado, mantenerla en el fondo de nuestras conciencias, lo cual algunos incluso lo defendían desde el punto de vista muy religioso. O sea, justo me importa tanto la religión que la mantengo muy dentro porque de alguna manera si no sería profanarla o manipularla o exhibirla, lo cual curiosamente exhibir algo que te dice que tienes que ser humilde pues tiene una contradicción. Yo creo que hace 15 años muchísima gente aceptábamos ese pacto. Hoy no. O sea, no es que no aceptemos el pacto, es que no existe el pacto. Es que nos hemos dado cuenta de que todo el mundo, precisamente al haber dejado vacío ese espacio de lo común, ese espacio público con algunas de las cosas que más nos importan, otros han metido en ese espacio común cosas que también les importan. Y son cosas las cosas que ellos han metido son de bastante poca calidad, ¿no? Pues son todas estas ideas de no existe de todo es político, no existe lo privado, me tengo que meter, si soy ministra de Igualdad, me tengo que meter en qué cositas haces, cuánto tiempo dedicas tú a la lavadora y cuánto tiempo dedica tu mujer, y además lo tienes que contabilizar con una aplicación y utilizo los recursos públicos para hacer la aplicación, utilizo los recursos públicos para darte ese mensaje. Claro, eso no lo puedo. Es lo que decíamos. Hace 15 años podríamos imaginar que íbamos a llegar a esos extremos y por lo tanto cuando dijimos no, voy a quedarme lo religioso para adentro, estábamos pensando voy a dejar que venga la secretaria de Igualdad a ponerme una app sobre cuándo poner la lavadora. No, porque era inimaginable que alguien se pudiera. Pero hemos visto que era inimaginable, pero era posible. Entonces, ese ya para empezar, si todo el mundo está llenando, con permiso, de ciertas basuras ese espacio público, a lo mejor es porque otros no hemos o otros tenemos derecho a aportar cosas que consideramos que son mejores y que además que se han considerado mejores durante siglos, incluso milenios, ¿no? O sea, que tienen una eficacia probada, ¿no? Mientras que estas cosas están recién salidas, ¿no? Ahí yo creo que hay un cambio que está vinculado, y entonces ahora pasamos a la política, pues con eso, una concepción de la política, como ya he dejado claro, ¿no? Una concepción del espacio público, no sé, por poner muy poco filosófico, está vinculado con una filosofía del filósofo político mega exitoso a partir de los años 70, tan mega exitoso que es como una especie como el padre de todo el espacio de la discusión de la filosofía pública, como es John Rawls. Y John Rawls viene a decir básicamente eso, ¿no? Cada uno tenemos visiones del mundo globales, sí, porque hay que orientarse en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Somos animales que no nos basta con comer, beber, reproducirnos y ya, sino... Pero bueno, pero eso como es muy dudoso y es muy confuso y es muy variable, basta que mires al mundo y te encuentras en Japón a un sintoísta, en China te encuentras a un comunista, en el sudeste asiático te encuentras a un budista, que son visiones completamente distintas, aquí te encuentras a cristianos y otros que no son cristianos. Es todo tan diferente y tan confuso que eso, pues la misma conclusión, guárdatelo en casa, guárdatelo para ti, en el espacio público hagamos argumentos
que tengan solo que ver con la racionalidad común. Bueno, como eso ya digo, también se ha roto, porque evidentemente ya hay mucha gente que entra en el espacio común sin esa voluntad del espacio común, pues ya no tendría sentido mantenerse allí, ¿no? Y desde el punto de vista de la filosofía, bueno, pues lo he utilizado ya al analizar las otras dos, ¿no? O sea, ponerse a pensar mecanismos que tú y yo hace 15 años, pues eran un poco los que pensamos, ¿no? Si hay un problema en España, básicamente lo que habrá es un problema, pues eso, de distribución del poder, un problema de los partidos, el bipartidismo, ¿no? Y ya veíamos ahí que había... Políticas públicas. Las políticas públicas, vamos a meter racionalidad. Técnica. Vamos a tener racionalidad técnica, efectivamente, que es lo que hace falta, porque además la racionalidad técnica no tiene que ver con mi visión del mundo, con la tuya, con la del otro. No discernir el bien del mal. Eso es. Sino hacer la contabilidad bien. Efectivamente, tecnocracia, entonces vamos a discutir sobre eso, que era lo que estábamos discutiendo. Y sí, es verdad, ese espacio común, como mínimo vamos a no romperlo. Y ahí venía pues toda la cuestión de que si en Cataluña había un problema con el secesionismo, pues había que tajarlo, que si había una excesiva... Pero era también una cuestión casi, si quieres, administrativa, ¿no? De hecho, se defendía muchas veces así, hay que defender la Constitución, ¿cómo pueden ir contra la Constitución? No pasa nada si rompes España, pero sigue los procedimientos adecuados para ello, no se te ocurra, sigue la técnica adecuada, no se te ocurre de otro sitio, ¿no? Yo creo que ese marco, que es bastante coherente, era coherente en su momento y que podía responder a la realidad, bueno, pues el mundo ha cambiado y se ha visto que no lo era. Para una persona que piensa en términos filosóficos, las definiciones son relevantes. Entonces, lo primero es, oye, el título, ¿no? Cosas, gente, interesante. Cuando vamos al libro es, ¿por qué empieza? Porque, claro, has dicho cosas y cosas tiene significado. No has dicho ideas, no has dicho experiencias, has dicho cosas, que es como el embudo más amplio posible. Luego has dicho gente, no has dicho personas, has dicho gente. Luego, algo que es para mí la clave, que es interesante. ¿Qué entiendes que es interesante? Sí, bueno, la idea de interesante era eso, ¿no? La idea de cosas que me conecta mucho con lo que decíamos antes, ¿no? Con cosas que vienen a cuento, ¿no? Que vienen a responder, que vienen a resolver, que vienen a ayudar en situaciones en las que estamos ahora. ¿Por qué cosas? Lo configuras en primera persona. Cosas que han tenido impacto en ti. Sí, volvemos quizá a eso, ¿no? A esa perspectiva que quiere ser privada, que quiere ser voluntariamente privada, que no se abstiene de ser privada, pero que piensa que cuando es privada puede ser pública o puede ser más interesante hacerlo público, porque el espacio público al final, pues eso, lo que decíamos antes, si todos nos hemos abstraído de meterlo privado en él, se ha quedado muy desangelado y ese espacio desangelado a su vez ha sido conquistado por los bárbaros que han querido, que se lo han encontrado todo vacío y que han podido sentar sus reales. Esa voluntad de meterse ahí y de decir, no, bueno, voy a contrarrestar con lo mío, mantiene esa humildad. Bueno, acabo de hacer una contradicción, ¿no? Porque exhibir que uno tiene humildad es un cierto oxímoron, pero mantiene esa humildad de decir, bueno, es lo que a mí me ha parecido, no sé cómo lo veréis vosotros, mantiene una cierta capacidad de entrar en diálogo. El propio libro se presenta como tal, ¿no? Cosas que he aprendido de gente interesante, gente con la cual, bueno, es esta vieja idea, esto concretamente no sé si lo cito, pero bueno, es muy común, esta vieja idea de Quevedo de mantengo un diálogo continuo todos los días con los muertos, ¿no? Y no porque hiciera ouija, no porque tuviera algún tipo de visiones, sino porque estaba leyendo, ¿no? Porque estaba siendo capaz de entrar en diálogo con todos los pensadores y con todos los literatos del pasado. En el caso de mi libro no son solo del pasado, son también del presente. Entonces, y no son tampoco... No, es curioso porque, o sea, ese diálogo que estableces ahí, cuando te vas a uno de los más antiguos del todo posible, que de hecho sale en el libro, que es Platón, era súper escéptico con esto. O sea, decía, no. En realidad el diálogo de verdad es el diálogo de verdad, el que estamos teniendo tú y yo. El que puedes corregir. Cuando lees en el fondo, bueno, pues tú te puedes... yo puedo adaptar lo que estoy leyendo para que me dé siempre la razón o para que sea otra cosa completamente distinta de lo que dijo Platón, Aristóteles, Quevedo, ¿no? Sí, eso es verdad, pero bueno... si lo ponemos, un poco lo que decía antes, ¿no? Si lo ponemos en el espacio público con todos los demás, pues entonces ya no es solamente mi visión de Platón, mi visión de Aristóteles, mi visión de Quevedo concretamente, ya digo que creo que no sale, sino que es eso, la visión de ellos con la que entro en diálogo con todos vosotros, ¿no? Con la que entramos entre todos
Y bueno, me sale otra vez la palabra cosas. La palabra cosas intenta también eso. No ser excesivamente definitoria porque incluye experiencias, incluye ideas, incluye ocurrencias, incluye cosas que uno no tenía muy claras, lo que decíamos antes, y cuando las expresas fuera se acaban de combinar. Todo esto, por cierto, es muy Wittgensteiniano, ¿no? Wittgenstein, el famoso Wittgenstein, que siempre me ha interesado tanto, y sobre el que hice mi tesis doctoral, tiene exactamente esa visión de la mente, ¿no? No cree que exista en la mente ya algo configurado y perfecto que simplemente tengamos que sacar, porque de hecho si fuera así, pues cada uno tendríamos nuestra cosa perfecta en nuestra mente sacando, pero no entenderíamos la del otro, porque solo tendríamos la nuestra en nuestra mente, yo la mía, tú la tuya. Entonces, el hecho de que sea en el lenguaje donde se configuran las ideas es genial, porque eso significa que son ideas que pueden ser comunes, que pueden ser de todos, porque se configuran eso ahí afuera, en esa especie de mente común. Bueno, no, es lo que nos hace humanos, ¿no? Es que tenemos un lenguaje que nos permite, como una batidora de palabras, que está como un nudo de conciencia, ¿no? Que va girando, ¿no? Y que nos permite también crecer en lo Claro, es moral. que de hecho es así, o sea, ningún niño que creciera, porque si creciera solo, todos sabemos que es imposible, pero incluso si creciera muy, muy aislado, ningún niño va realizando sus ideas él solo, ¿no? O sea, es participando en esa gran conversación. Esa es otra manera, bueno, conversación, lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, es otra manera de verlo. Son conversaciones con gente muy distinta, con autores muy distintos, sobre temas muy distintos. En realidad, teniendo como centro, corrígeme si me equivoco, teniendo siempre como centro un poco la palabra. No bueno, hay... no, también son experiencias de lo más... Sí, pero digo, lo que quiero decir es, no has optado por, oye, igual hubieras decidido que quieres hablar sobre Rothko. No sé, ¿tú, por ejemplo, eres sensible hacia la pintura? sí, pero no he introducido esa parte, ¿no? Esa parte más artística, pero por ejemplo... Pues fíjate, te puedo lanzar un tema, ¿no? Yo, filosofía y política es el Quintana y el Pedro, que, bueno, yo más política, tú más filosofía, pero esa conversación entre filosofía y política es una cosa que hemos hecho desde hace 15 años. Y en los dos reconozco la emergencia del tercer concepto, que es un interés que se va produciendo de manera natural, de manera espontánea y separada, cada uno por nuestras vías, a medida que vamos cumpliendo años, eh, por el carácter trascendente de la vida y la religión. Y yo creo que sí que hay una, por lo menos en mí, sí que hay una especie de ir perforando campos, ir hablando de cosas e ir integrándolas, ¿no? Y acabando llegando, como decir, bueno, es que al final acabo descubriendo que mucho alineamiento de esas cosas interesantes, mucho punto de origen de las cosas que me resuenan como belleza o de aquello a lo que me debo, ¿no? Acaban culminando en eso llamado religión, que tampoco tiene por qué ser una religión, pero que me permite un diálogo intersubjetivo, que me permite hablar de bien y mal, que me permite hablar de, en último término, de esas cosas que me parecen más interesantes, que me interesan mucho más, que seguramente, o sea, como que no tanto que lo rechacemos, como que a mí hay cosas que se me han ido como quedando atrás. En esa carrera que he ido corriendo, y he acabado diciendo, oye, espera, es que al final acabo notando que aquí hay agua y me pongo a sacarla y la encuentro. Yo sí que me gustaría entender, porque nunca te lo he preguntado, es tu experiencia con la religión en términos de pensamiento, no emotivista, sino de, oye, el pensamiento religioso, filosófico, el discernimiento sobre el bien y el mal, la buena vida, la idea, cuando de repente uno se dice, oye, espera, es que en este caldero hay mucha agua, cuando empieza a pensar en esos términos y también cómo se relaciona con la propia idea de España y la propia idea de vida colectiva en España, que es lo que, para mí, en último término, pivota la política. De repente me he encontrado con que, bueno, sí, que está muy bien la ciencia política americana, pero coño, que el pensamiento católico es una manera de vivir colectiva en España que de alguna manera nos ha pensado ya. Y yo tengo la sensación de que cuando te oigo, ¿no? Cuando te veo en entrevistas, cuando te veo en declaraciones, pienso, si tú lo has podido reflexionar, ¿cuándo fue el primer momento que dijiste, yo nunca he sido anticlerical, pero nunca había buscado ahí cosas de interés? Tú no, yo creo que tú has tenido un diálogo más pacífico Sí, con la religión.
Bueno, Pacífico no lo sé, más de luenga ahora hablaremos de tu manera de dialogar. pero sí, ahí no hago mucho honor a mi segundo apellido, ¿no? Lo de Paz. A ver, sí, has combinado cosas que para la gente resultan muy raras, ¿no? O sea, la experiencia, muy, muy raro combinar la experiencia estética, que ahora ya entiendo un poco lo que querías decir antes, que normalmente, pues como decíamos, se queda en una cosa como más privada, íntima. Luego lo has dicho, España y la política, y mucha gente dice, pero Dios mío, ¿cómo puedes mezclar una cosa u otra? Bueno, lo has explicado bien, ¿no? Es que ahí ya hay una conversación que viene desde hace tiempo. En uno de los capítulos del libro, precisamente, hablo de, y basándome también en Wittgenstein, que era un poco con el que estábamos, hablo un poco de que hay varias maneras de abordar lo trascendental, ¿no? Como estabas diciendo, de abordar, de interesarse, ¿no? Por seguir el título del libro, ¿no? Y ese interés puede suscitarse a través de la belleza, que lo has mencionado tú y que lo sueles mencionar bastante, ¿no? Esa sensación de que hay algo en la belleza, eso que trasciende, es de nuevo algo que le hubiera resultado lo más normal del mundo, lo más natural a Platón, ¿no? Que dedica todo un libro, El banquete, justamente a esa idea, como la belleza más material, sin embargo, cuando empiezas a captarla y a reflexionar sobre ella y a captar otros tipos de belleza, pues de alguna manera que se separan más de lo concreto, pues nos va elevando, nos va elevando, nos va elevando. Y ese, por cierto, es el sentido de amor platónico, originario, ¿no? El amor platónico no es querer mucho a alguien con el cual no puedes tener relación, sino irte precisamente de los amores. Es increíble la vulgarización del concepto de amor platónico. O sea, sí, ahí o sea, tiene que ver en el sentido en que los dos amores no tienen que ver con lo más físico-carnal, pero es que claro, lo más físico-carnal a lo mejor tampoco es tan amor, ¿no? O sea, a veces, o a menudo puede ser otra cosa. Es amor platónico. Claro, pero bueno, entonces, eso que luego, por ejemplo, los neoplatónicos, que son un fenómeno muy interesante porque los neoplatónicos es, por así decirlo, aunque sea un poco decirlo rápido, es un poco la filosofía ya en nuestra era, ¿no? En el siglo segundo, tercero, es la filosofía que viene un poco como a intentar tapar el agujero, tapar la vía de agua que se ha abierto hacia el cristianismo, ¿no? Es como una reacción del Imperio Romano, a veces de los propios emperadores, financiada, pagada los estudios, ¿no? Como igual que ahora se pagan estudios en los departamentos de ciencia política o se incluye en la ley de educación algo que tiene que ver con la ideología del gobierno, ya entonces muchas veces desde los emperadores, sobre todo en el siglo III, hay una voluntad con el neoplatonismo de poner una alternativa un poco más espiritual, un poco más que salga de esa crueldad y de esa facticidad que tenía el mundo romano. De esto es así, pues porque yo soy el que mando y tú eres el que obedece, yo soy el que estoy arriba y tú eres el esclavo. Intentar eso, pues un poco recoger un poco más estas preocupaciones que el cristianismo sí que estaba sabiendo reflejar, ¿no? Y el neoplatonismo también da una enorme importancia a la noción de belleza, ¿no? Entonces, bueno, esa es una vía, como decía. Hay otra vía y es curioso porque hay gente que tiene una y otra y que casi no entiende la otra. Hay otra vía que, pues, por ejemplo, la vía de lo moral. Hay gente que se da cuenta, que percibe de repente que hay mandatos absolutos, que hay cosas que yo tengo que hacer sí o sí, que si no hago están mal. ¿Por qué? ¿Porque causo daño a la gente? Pues a lo mejor en este caso concreto no. Pues porque cuando hago esto, no sé, no coincide con lo que me enseñaron mis padres y por lo tanto siento ahí como una especie de disonancia. Pues a lo mejor tampoco, porque pero noto por algún motivo que está mal, y está mal sin ambajes, no, yo lo podría hacer, pero si lo hago me quedaré con la conciencia de que está mal, ¿no? Esa idea del mandato absoluto, del mandato que no se sabe muy bien de dónde viene, también a muchas veces esa absolutez es justamente algo que tiene que ver con lo absoluto, ¿no? Con lo trascendente, con lo que está ahí, independientemente de las cositas que estemos haciendo nosotros en el mundo. Y hay gente que lo vehicula más por esa vía, ¿no? Yo en todas esas opciones. Sobre los axiomas morales, que son esas afirmaciones que son la noción clásica de deber, ¿no? Es decir, yo no puedo dejar que humillen a mi hermano y entonces bajo y me enfrento con Aquiles y afronto que la ciudad va a morir, pero no puedo aceptar que mi hermano muera y sea humillado, ¿no? La idea de a las puertas de Ilión, ¿no? O sea, a las puertas del conflicto de Troya. Esas nociones que yo creo que han ordenado al ser humano durante siglos, yo no sé, o sea, no sé datarlo, pero creo que se consolidan a lo largo de relatos simbólicos que viajan a lo largo de historias como la Ilíada o la Odisea, configuran una filosofía antropológica.
Y yo creo que tú has hablado bien de los bárbaros. Esa noción de bárbaro como descivilización. Y cuando tú lo abordas, ¿no? Cuando vas abordando y dices, oye, es que aquí ha pasado algo en el proceso político que no sabemos por qué, pero ha tomado rutas descivilizatorias o ha transfigurado el orden común de lo que sería la matriz moral de las cuestiones. Y te pongo el ejemplo clásico, que yo creo que fue uno de los primeros textos en donde tu característica principal, en términos de trayectoria, que yo veo reconocible en ti, es precisamente la voluntad de afirmar. Un poco lo que yo percibo en ti como axioma, que es lo que hace que siempre haya sentido respeto y amistad hacia ti, es que defines que tú prefieres deberte a esa inconveniencia. Oye, yo sé que voy a decir esto y la gente pues, va a tener prejuicios sobre mí, va a pensar mal de mí, va a pensar que soy muy agresivo, va a pensar que tal. Prefiero afirmar. O sea, digo, o sea, lo que me va a pacificar como Quintana Paz es decir esto y soltarlo. Porque en el momento en el que hablo, ya lo saco fuera de mí y arrastro las consecuencias. Cuando yo veo a alguien con esa personalidad, pienso, yo que también tengo un poco de algo indómito de volver de muchas reuniones pensando, me cago en mi manto, pero ¿por qué cojones no te puedes callar la boca, Pedro? Eso que me ha pasado muchas veces, cuando lo veo reflejado en ti, pienso, mira, él por lo menos lo hace en relación con ideas políticas, ¿no? Es decir, oye, mira, cuando sacaste la reflexión de que el conservadurismo incorpora la visión ecologista. O sea, que hay una... que aquí lo que ha habido también no es tanto unas visiones contrapuestas que han ocupado el campo, como un demérito también de las propias de no hablar y no afirmar más. Es decir, el vaciamiento total del campo de ideas de la matriz moral conservadora, que muchas veces culpabiliza al otro de haber ocupado el campo. Y resulta que cuando alguien como tú dice, bueno, chicos, pues venga, voy a empezar a hablar, encima dicen, ¡joder, que encima está hablando! Y tú dices, chico, es que no es él el que lo está haciendo. O sea, el que está resultando inconexo con el deber de hablar no es Quintana, es el contexto silencioso. Digo, por reconocerte un poco esa voluntad que veo también en el hecho de cuando las juntas todas, ¿no? Por ejemplo, dos ideas que para mí son muy características. La crítica al Papa. No la crítica al Papa, la posibilidad de pensamiento. Porque no hablamos de la crítica concreta al Papa, sino la posibilidad de ejercer un pensamiento católico que ejerza una crítica sobre el Papa, estructurada, o la posibilidad de afirmación sobre, oye, que la ideología contemporánea te ha dicho que el conservadurismo no es ecologista o no cuida el medio ambiente, cuando es lo contrario. Entonces, sí, vamos, te lo pongo en bandeja para que me digas tú lo que piensas. Sí. Ahí, o sea, y conectando con lo que estábamos respondiendo antes, ¿no? Ya el mero hecho de compartimentalizar, ¿no? Y separar en cosas, pues la estética, la belleza, la moral absoluto, lo devocional, por ejemplo. Ya el hecho de ponerlo eso como apartados muy distintos, y ya digo que incluso haya gente que desde uno no entienda el otro y a su vez el del otro no entiende el otro, ya eso ya es un poco parte de la característica de lo que hemos hecho en Occidente y de cómo nos hemos fragmentado y de cómo de alguna manera hemos disuelto una visión del mundo más unitaria, y ese ya es un primer paso, es verdad que muy primitivo, para la situación actual, en la cual, como al final todo se va fragmentando, pues al final, igual que se fragmenta pues la cuestión de la belleza, la cuestión del deber, es decir, la cuestión de la estética, la cuestión de la ética, la cuestión de lo más devocional, de lo más piadoso, como dice un viejo conocido nuestro, Álvaro Pombo, me encanta la expresión, lo más piadosito, ¿no? El piadosito. Ya el ir fragmentando eso posibilita que luego al final, pues eso, ya todo está tan fragmentado que a su vez se vuelve individual. Como se vuelve individual, ya no es una visión conjunta, por lo tanto el espacio común queda vacío, por lo tanto luego vienen los bárbaros, ¿no? O sea, es
es un proceso, y por citar algo un poco más filosófico, por ejemplo, la noción de deber que yo estaba describiendo, mucha gente le habrá sonado a Kant, y Kant cuando la expone le parece que está reflejando algo pues muy importante, que ha estado siempre, que estará siempre, pero una de las acusaciones legítimas a Kant es que participa de este proceso. Al aislar completamente, claro, al aislar completamente lo ético y el deber de cualquier otra cosa que tenga que ver con el mundo, por ejemplo, eso, pues ya si hago algo porque es mi deber, pero además me produce una cierta satisfacción, ya está mal, porque no tiene que ser la satisfacción por lo que lo haga, lo tengo que hacer solo por una especie de deber absolutamente abstracto y que además tengo ya ahí, ya me ha roto respecto a todo, pues ya me ha recluido en la conciencia que decíamos antes, donde se supone que en el fondo de mí ya lo tengo todo claro y no tengo que entrar en ese espacio común para aclararme a mí mismo, ¿no? Entonces, ese proceso ya en sí mismo es peculiar y es peligroso. ¿A dónde desemboca con el tiempo? Pues a lo que tú luego ponías, efectivamente, a que se echan en falta muchas conversaciones, ¿no? Y que no solamente no están, sino que cuando se intenta estar, pues genera un montón de incomodidades. Miran con extrañeza, como, ¿qué? Sí, sí, incluso escándalo a veces, o sea, una especie de ofensa, ¿no? Con los famosos ofendiditos, ¿no? Es que, ¿cómo puedes tratarlo? ¿Cómo puedes tratarlo ahí? A mí eso me preocupa mucho, como te ha preocupado también siempre a ti, ¿no? A ti te ha preocupado desde hace años y además te preocupaba al principio casi de una manera muy honesta, de una manera casi antropológica. Oye, ¿por qué hay un espacio enorme de intuiciones más conservadoras o de intuiciones más derechas que esas especialmente tienen prohibido acceder al espacio público? Porque no las dejamos hablar. Tú o yo, algunas las compartirás, otras no, pero te extraña que tengan esa especie de veto ya adjudicado. ¿Y quién ha adjudicado ese veto? ¿Y por qué? Y no es contradictorio con la idea de que vivimos en una sociedad pluralista, democrática y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a su vez en todo ese ámbito, y conecta también con cosas que decías tú, se ha asumido muchas veces ya como una especie de pues por ejemplo, hablabas del Papa o de las cuestiones religiosas, he de declarar que cuando he hablado de manera crítica del Papa ha sido del anterior Papa, siempre de Francisco. De León XIV todavía no me ha dado tiempo, no soy de estos que he corrido ya y a las 2 semanas ya estaba, de momento estoy ahí siendo cauto, incluso voy a decir que bastante esperanzado. Esperanzado sobre todo, además, por lo mismo, porque creo que uno de los grandes problemas que tenía Francisco es que era un papa que hablaba demasiado. O sea, cuando tienes una posición de papa, no puedes estar dando opiniones en charlas, en entrevistas como estas, aunque en su caso era con la CNN, creo recordar ahora, pues no puedes estar dando opiniones como papa sobre si a Lula da Silva en Brasil le están aplicando lawfare o no le están aplicando lawfare. O sea, es un asunto muy interesante, pero que corresponderá a los expertos en política brasileña, a los expertos en lawfare, pero no tiene directamente que ver, y hay bastante que decir directamente con el mensaje de Cristo. Limitate un poco a tu función de papa. Y cuando digo esto, pues digo tantas otras cosas, ¿no? Yo estoy tiendo a pensar que lo hacía por buena voluntad, pues para que se viera que un papa era una persona cercana y tal, pero creo sinceramente que es patente que no funcionó y que generó un montón de tensiones, generó un montón de belicosidad, que justamente creo que León XIV ha captado perfectamente y por eso está en cierta medida intentando hacer todo lo contrario, pues para pacificar, y probablemente está en su lema episcopal, ¿no? Esa idea de que todos somos uno, la idea de unidad, la idea de sanar heridas y entonces en ese sentido para algunos será decepcionante porque no hará muchísimas cosas ni cambiará todo. Por ejemplo, los muy anti-Francisco será decepcionante porque no va a deshacer el pontificado de Francisco. Por otra parte, eso pocas veces pasa y no creo que sea deseable en la historia de la Iglesia. Pero tampoco va a seguir el camino de Francisco en una dirección acelerada como querrían otros. Bueno, esa es un poco mi previsión y por eso por lo que estoy esperanzado. Entonces, pero bueno, es lo que pasa, eso, que justamente como se había reducido, por ejemplo, el caso de la visión del Papa, de la relación personal con el Papa, a lo que decía antes con palabras de Álvaro Pombo, a lo piadosito, pues claro, la gente que lo tiene reducido a lo piadosito, ¿y cuánto quiero al Papa? ¿Y qué relación más bonita tengo con el Papa? Es una cosa muy rara, por cierto, y muy del siglo XXI, del siglo XX, porque del siglo XVI no compraba fotos del Papa, ni estaba con pendiente cada día de lo que decía el Papa o dejaba de decir para tener esa relación con él. Bueno, pues como hay gente que lo ha reducido a ese espacio, ya digo, tan contemporáneo, pero que se quiere tan importante, pues obviamente le molesta que ahí se introduzca, pues por ejemplo, eso, lo común, lo racional, el argumento, el esto no me gusta, el dime por qué. Cosa que, por cierto, uniendo paradoja a paradoja, el propio Papa Francisco
defendía y reivindicaba que la parresía, hablar, bueno, lo decía incluso con una expresión así como más argentina, hagan lío, pero explícitamente hablaba también de que no es pecado criticar al Papa, díganme las cosas cuando se reunía con obispos italianos, díganme qué cosas ven mal. No funcionaba mucho el mandato, ¿no? Porque claro, a esas alturas pues, probablemente la gente delante de él cueste más, pero ¿por qué no cuando no estamos tan delante de él o no tenemos que tener ese miedo de ante hacer daño directamente a la persona? Porque no suscitamos un diálogo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Un diálogo racional, normal, pues a mí me ha parecido esto, pues a ti no te lo parece, dame tu argumento y a lo mejor entonces ya lo empieza a ver bien, ¿no? Por desgracia no pasaba eso, yo doy mi argumento y lo que recibo no es un contraargumento, sino creo que es insultos, escándalos, rupturas. Y parecido con lo otro que decía, con la cuestión que decías, o con tantas otras realidades que se reproduce todo en un caso u otro, ¿no? Conservadurismo y ecologismo, ¿no? Es que casi me cuesta decir ecologismo porque iba a decir conservadurismo y conservacionismo, que es que hasta comparten la raíz de la palabra, es lo mismo. Y de hecho, históricamente, los primeros movimientos de cuidado del medio ambiente han tenido que vinieron de la derecha, todavía en algunos países, todavía siguen estando vinculados ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que como hemos decidido en esta sociedad fragmentada que el apartadito ecologistas pues tiene que ser unas señoras de pelo azul y que a su vez la parte de ecologistas pues votan a Podemos y tienen un montón de ideas contra el capitalismo o tienen un montón de ideas pues también contra la religión y tal, pues toda el meterte en ese asunto no pequeño, la naturaleza en la que vivimos ya implica estarte apartando hacia ese espacio. Y cuando lo sacas, y es normal, porque en esta sociedad fragmentada, insisto, igual que he intentado explicar que es normal la reticencia a debatir con naturalidad sobre lo que dice el Papa, es normal que mucha gente, pues eso, en el momento en que sacas la palabra ecologista, para muchos, o ecologismo, o medio ambiente, ya suena mal. O sea, ya el mero hecho de y ya te ubica en un sitio que no, que quiero sacar el asunto del medio ambiente para tratarlo desde otra perspectiva, que hasta ahora no se ha tratado, más conservadora. No, ya eres sospechoso, porque desde el principio has sacado la palabra medio ambiente, que es de ese otro negociado que está 4 o 5 pisos más abajo en esa especie de edificio burocrático en el que hemos distribuido para cada uno su temita, su asuntito y su obsesión, por decirlo todo. Mira, hay una cuestión ahí que yo creo que tocas la centralidad de tu participación en la vida pública, pivota un poco alrededor de una situación de contexto que heredamos generacionalmente, que es la idea de que espacio de no izquierda le ascribe a actores muy concretos la posibilidad de hablar de ideas o de lo común o de la moral colectiva, ¿no? De la ciudad. Entonces, no. De religión hablan los religiosos, en sus códigos, en sus formas, en sus maneras. Y no puedes participar de la... Oiga, pero que yo no soy cura, no soy sacerdote, no soy obispo. ¿A mí qué cojones me está usted contando? ¿Cómo no voy a poder hablar? Que además es que precisamente yo, como particular, como persona que no tiene determinadas responsabilidades públicas, o sea, yo cada vez que hablo no tengo que responsabilizar a nadie. Precisamente yo soy la persona que puede abrir debates. Si solo pueden hablar los que están dentro del colegio, pues normalmente la figura papal era un tribunal. O sea que, oiga, es que si el juez, el que resuelve, tiene que estar provocando los debates, hablando, abriéndolos, cerrándolos y tal, entonces montamos un pifostio de cojones. No, hombre, la conversación debe mantenerse lo más autónoma y respetuosa posible y luego ya el colegio irá resolviendo como un tribunal. Oiga, ¿por qué? Porque cada vez que hablan tiene peso. Digo, luego tenemos dentro de esa... Pedro, pero por apoyarlo o por sostenerlo, de hecho, esta crítica al clericalismo, que es también otro gran problema, ¿no? De las cuestiones más o menos eclesiásticas, habla solamente el clero, o solo el clero está autorizado, o es el que tiene siempre la última palabra. Este clericalismo también fue fuertemente criticado por Francisco. Cualquiera que esté viéndome por primera vez dirá, menudo partidario le salió a Francisco en su día, porque no dejó de citarlo lógicamente, pero bueno, uno para criticarlo, humildemente hay que decir que creo que he sido una persona que he leído mucho, he escuchado mucho, he reflexionado mucho sobre Francisco y hay muchas cosas de Francisco como esta que efectivamente me parece que daban en la diana, ¿no? Hay un problema externo, pero también interno en la Iglesia de clericalismo, ¿no? Y él le ponía este nombre una y otra vez y lo criticaba una y otra vez y va justo en la línea en la que tú dices. Y dentro de la Iglesia es muy enojoso, o sea... hace poco leí a Carl Schmitt,
que el hombre le pasaba lo mismo. O sea, tenía también esta sensación, ¿no? Él llega a decir, después de esforzarse por crear conversación, él, claro, pensaba mucho lo político, pensaba mucho lo político en relación con lo religioso, o por ser más concretos, como tú antes has sido más concreto, con lo católico, ¿no? Carl Schmitt antes cambió el nombre de la K, Karl, normalmente Karl en alemán es con K, se lo cambió a la C, por ese deseo de alguna manera romanizarse, latinizarse, y le interesaba mucho explicando lo católico, pero al final se desesperó por eso, por el clericalismo, y acaba escribiendo cosas pues como que es imposible que cualquier laico que intente decir algo y pensar la religión o hacer propuestas, que va a ser siempre considerado, en el mejor de los casos, pues con una cierta benevolencia, en el peor de los casos, con una absoluta indiferencia desde lo que él llama burocracia de célibes, ¿no? Esta idea de la burocracia de célibes es el clero, es el clericalismo este, que ya digo, que por cierto, intuyo que es una expresión que le hubiera encantado al propio Francisco, ¿no? Por su continua crítica a ese ambientillo. O sea que sí, ese problema es, mira, tiene raíces que llegan hasta Carl Schmitt, el detectarlo. Bueno, Carl Schmitt, que por cierto, si no entiendo mal, a Donoso Cortés tenía una relación amistosa. Correcto. Pensamiento. Volvemos otra vez a lo mismo, es decir, hay unas fuentes del pensamiento. ¿No? Decías, y cuando uno saca estos temas se da cuenta de que conecta con lo español, ¿no? Con la historia española y con una discusión que lleva ahí, efectivamente, ¿no? Buen ejemplo sería Donoso Cortés. Sí, y con nuestra propia, y ya no solamente con la historia, ya no solamente que si te metes en la biblioteca vas a encontrar libros de españoles y mira, resulta que es que hay muchos que hablan del catolicismo, sino que lo vas a encontrar a tu alrededor, ¿no? Porque la importancia de la historia es eso, que seguimos en ella, que seguimos viviéndola. Y esa es un poco la idea, ¿no? O sea, si puestos a reconstruir, lo has dicho tú de otra manera, pero bueno, lo voy a expresar ahora con mis palabras, puestos a reconstruir el espacio público, que han venido los bárbaros, como decimos, y lo han llenado de otras cosas que no nos gustan nada y que además son mucho menos consistentes y cuya eficacia no está en modo alguno probada. Es más, intuimos que su eficacia va a ser muy limitada y contraproducente. Y ya no solo lo intuimos, comprobamos ya que cuando se ponen a hacer una ley sobre violencia de género o una ley sobre los abusos sexuales, pues resulta pues, que sueltan a violadores, ¿no? O que de repente, como sueltan a violadores, hoy estaba leyendo, ¿no? Que estaba la discusión en Twitter, el hecho, como haces una ley que te sale muy mal y al final acaba, una ley contra las violaciones, pero te sale muy mal y al final sueltas a violadores, de repente eso produce un efecto sobre la propia, el dogma y dice, no, es que en realidad somos antipunitivistas. Es que no nos gusta castigar, es que el castigo no tiene sentido, una beta que también ha estado ahí siempre en cierta izquierda. Entonces empezando por una preocupación por las violaciones, acabas teniendo que deberíamos vivir una sociedad sin castigos y tratando al violador como una víctima. Bueno, es darle la vuelta a todo. Pero paradójicamente gritando de manera histérica con cada acto que el mal provoque en el mundo, diciendo que hay que acabar con ese mal y qué tal, pero luego no somos punitivistas. Y tú dices, oye, no, aquí hay una línea lógica que no se... Y tampoco con cada acto, porque has dicho cada acto, pero resulta que ayer yo leí a Irene Montero muy preocupada porque creo que alguien, no sé si le había dado un beso, bueno, una cosa mala, pero muy menor a Claudia Sheinbaum, pero resulta que a estas alturas Irene Montero todavía no ha hablado de la violación de la última manada en Navarra, en Pamplona, porque resulta que es políticamente incorrecta porque han sido unos inmigrantes, una manada de inmigrantes, un grupo de inmigrantes los que lo han cometido. De hecho, fíjate, la palabra manada, yo ahora estaba pensando que utilizar la palabra manada cuando te refieres a inmigrantes seguro que es absolutamente anticorrecto, porque los estás animalizando, pero sin embargo, en su momento, en el año 17, 18... 2016. 16. En su momento estuvimos hablando con esa expresión sin darle ninguna importancia. Bueno, ya digo, pero es que aquí ya no es ni siquiera que utilice esa expresión o no, es que ni siquiera habla de ello, de lo que ha pasado en Pamplona, que está aquí al lado y está en Europa, es eurodiputado, o sea, que quieras que no, le atañe un poquito más y sí que habla de lo otro mucho menor. O sea que, sí, bueno, todas esas, si estamos muy acostumbrados, ya no somos, por desgracia, estamos muy acostumbrados a todas esas inconsistencias, a todas esas vacuidades. Entonces, bueno, efectivamente, frente a todo eso que está ahí, si queremos reconstruir una conversación, hombre, pues no la vamos a crear de cero, porque es muy difícil empezar a hablar de cero porque, oye, pues tú qué piensas de esto, tú qué piensas del otro, y además vamos a reconstruirla sobre lo que ya está ahí. Y hay elementos ahí
Y yo creo que ahí ese es uno de los temas que también abordo en el libro y que también me ha preocupado muchas veces, que a veces se ha malentendido, bueno, como todo, pero bueno, se ha malentendido, que es la idea del cristianismo cultural. Es que en esto, o el catolicismo cultural, o lo católico siempre ha sido muy así, hay que decir, históricamente, es que lo católico no exige que cada persona tenga una fe profundísima, que supure por sus poros y esté completamente, pues eso, orando 7 horas al día y se conozca perfectamente los evangelios. ¿Qué digo los evangelios? La Biblia entera, o se conozca perfectamente todas las encíclicas. Lo católico nunca ha exigido eso para participar de lo católico, ¿no? Ha sido una religión como muy abierta y que ha admitido, ha reconocido, más que admitido, ha reconocido la realidad, que es que hay varios grados y además en esos grados variamos y unos en unos momentos estamos más aquí, otros más allá, el que ahora, es que estoy diciendo piedades, pero por desgracia hay que respetarlas, el que ahora alejado de la religión puedes convertirse mañana en uno de sus mayores defensores, tipo Pablo de Tarso y esas cosillas, figuras no menores, o San Agustín, otra figura pues, que tiene su importancia, ¿no? Entonces, admitir, y por lo tanto, pues no tendría sentido, no, Agustín, no, que tú estabas con los neoplatónicos, este fue de los que se apuntó inicialmente a esta otra opción, ¿no? O tú estabas con los maniqueos, bueno, el hombre pasó por muchas cosas, o estabas fuera de toda fe, ¿no? Sino que esa capacidad católica pues, de integrarlo todo es muy española, es muy católica y está muy en nuestra tradición y que, por lo tanto, echar mano de ella sin exigirle a nadie fe perfectas, con lo cual, para empezar, pues entonces a lo mejor de nuevo la conversación se queda vacía, sino pidiéndole solamente eso, que sí, hombre, que tienes que conectar un poco con España. Si estás todo el día en casa leyendo papers de estos, de institutos suecos, de ciencias sociales, pues a lo mejor sí que es verdad que tenemos un poco de dificultades en entablar conversación contigo, porque claro, no nos hemos leído, no dedicamos el día a leer todos esos papers, por cierto, leer esos papers, como el newspaper, diríamos, como el periódico, y que decía Hegel que se había convertido en la nueva oración del hombre moderno, ¿no? Por la mañana, en vez de leer tus oraciones o leer un salmo o repetir el Ave María que te conocías, pues leerte los periódicos era como el nuevo rito, ¿no? Bueno, pues ese rito a lo mejor es muy complicado y además te das cuenta leyendo el periódico de hace 15 días que no tenía mucha importancia, o sea que pues, seguramente el de hoy tampoco la tenga mientras que el Ave María es siempre el mismo, o sea que alguna importancia tendrá. Pero bueno, ese poder compartir y ese recuperar desde esas cosas que ya están ahí y que sales a la calle y que te encuentras todavía iglesias, entras a la biblioteca y te encuentras todavía a Donoso Cortés o te encuentras a Clarín en La Regenta haciendo una crítica fuerte novelística a cómo ha degenerado eso en un cierto tipo de... Por cierto, en una ciudad cercana a la tuya, en Oviedo, que supone que es Vetusta, cómo ha degenerado eso en un cierto provincianismo hipócrita o fariseo, cosa que a su vez conecta muy bien con el libro fundamental de todo esto, que serían los evangelios, que también parece que su protagonista pues también tenía ciertas reticencias hacia el fariseísmo, hacia la hipocresía, hacia tomarse la religión como una mera cuestión de organización social para que unos estén más arriba y otros estén más abajo. A su vez, todo eso y esa sensación, además es muy española y muy católica, ese cierto igualdad en el sentido positivo, ¿no? Igualdad en la dignidad, ¿no? A veces lo llevamos en el sentido negativo, que es igualitarismo para todo. Y entonces el que destaca un poco ya está mal. Y ahí viene la envidia, uno de nuestros pecados capitales, pero en otro sentido está muy bien, ¿no? Y uno lo nota. Y la persona y dignidad. Efectivamente, o sea, el ver a todos que tenemos la tendencia, ¿no? Y vamos a otros lugares y decimos, vaya, ¿cómo tratan a este grupo? Y en lugares tanto de otras latitudes europeas como de otras latitudes americanas y no solo de Norteamérica. Voy a preguntar por otras latitudes, porque cuando alguien habla de barbarie o de descivilización, primero aquí estamos jugando con dos grandes narraciones, que es la narración de hay unos bárbaros y por lo tanto te diría hay una civilización, ¿no? Tú te percibes, cuando tú te piensas como ese animal consciente que se narra hay una civilización que me es propia, hay una España que me es propia y a la que le sumo también lo católico, no la iglesia, no la fe, sino lo católico, ¿no? Como una especie de actitud personal. Yo te lo junto con esto que acabas de decir. Para mí lo católico es esencialmente una visión sobre el otro como una persona. El vértice donde yo le acredito la visión de lo español y lo católico como lo universal es que venga por ahí enfrente y yo diga, es una persona. Y en tanto en cuanto es una persona, se jodió porque no me lo puedo quitar de en medio, no lo puedo suprimir, tengo que dejarle hablar, tengo que sentarme con él, tengo que intentar persuadirle de que lo mío es mejor
y te diría, en tanto en cuanto tú ves una civilización aquí, ves lo católico, ves lo español, para ti, ¿quién es el otro? Sí, hago primero un comentario de lo que has dicho más directo, porque me ha parecido muy interesante. Es una pequeña anécdota que tiene que ver con el libro. En la presentación del libro que hicimos hace unos meses, tuve la suerte de tener unos invitados de lujo. Vino Luis Argüello, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, vino Santiago Abascal, vino Álvaro Nieto, que es el director de The Objective, donde escribo, pero vino Mariona Gumper, que es también Hombre, amiga. una mujer que se ha preocupado mucho de los 3 temas en los que se focaliza el libro, tanto de filosofía, es filósofa también, como política, como religión. Y en esa charla, Argüello, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, dijo una cosa relacionada con lo que dices. Dice, bueno, este es el libro de Miguel Ángel, que es un autor, yo creo que sobre todo un escritor católico. Y al principio, cuando lo dice, no me gustó nada, porque claro, católico tiene un sentido también de, sobre todo de la expresión, más que católico, escritor católico, parece, vuelvo otra vez a lo de Álvaro Nieto, ¿no? Al que está siempre, venga, voy a contaros lo que es el catolicismo, porque yo lo sé y vosotros no. Y mira, además es esto, y además no me aparto un milímetro de nada que haya quedado ya súper atestiguado por la tradición y por el magisterio, porque mi función aquí es suena catequista público o algo así. Y entonces cuando lo dijo no me gustó nada, pero inmediatamente la frase siguiente lo aclaró en el sentido justo que acabas de decir tú, ¿no? Es católico entendido como significado etimológico universal. ¿Y universal qué significa? Que quieras que todo el mundo sea como tú y imponerlo. No, universal significa eso, que en principio por utilizar a un autor nada católico, aunque sí latino, ¿no? Así hicieron en principio que nada humano me es ajeno, que todo es universal en ese sentido. Y si nada humano me es ajeno, conectando más con lo que tú decías, ningún humano me es ajeno tampoco, ¿no? Si lo humano no lo es, estaría bueno que la persona concreta que entra, y en ese sentido, ya cuando lo aclaró Argüello, ya debo decir que me gustó mucho más y digo, pues sí, es verdad, y además de nuevo vuelve al título del libro, cosas que de gente interesante, que es gente, es importante la gente que está detrás, no son solamente los temas, y además pues son de todo tipo. Bien, la cuestión de quién es el otro. Bueno, pues el otro es ese. Yo creo que tenemos muchos, o por suerte o por desgracia, muchos otros, ¿no? En la situación actual. Si vas a lo más arriba posible, en términos civilizatorios y luego en términos de España. O sea, pero el otro como el que sí que está, el que sí que plantea una visión alternativa, o el otro como... Creo que uno de los dilemas fuertes que tiene lo católico es al pensarse como dimensión universal, pues por ejemplo, los jesuitas marcharon para Japón y trajeron el orientalismo, recorrieron toda la India, nos trajeron los ejercicios, o sea, nos trajeron las influencias de fuera a lo de dentro. Hay una visión sobre la barbarie como, ¿sabes? ¿No? Esta idea de el Imperio Romano se derrumbó cataplov, o en realidad fue una mutación constante de ideas, de sentarte con gente a hablar y que de repente aquello se fusionó y se volvió a convertir en civilización. O sea, es la idea de cuando dices el Imperio Romano se derrumbó y tú digo, bueno, yo cuando miro a los lados veo bastante Roma. No sé si me explico. Es decir, sí. No, y la gente del momento siguió viendo bastante Roma. O sea, nadie empezó a hablar a partir del final del siglo V. Se acabó lo romano. Estamos ahora en la Edad Media. Vamos a llamar esto Edad Media, ¿no? O sea, y de hecho, los estudiosos nos dicen que el Mediterráneo siguió funcionando así durante bastante tiempo, como mínimo hasta que buena parte de él fue invadido por el Islam, y ahí sí que, por ejemplo, se rompieron las rutas comerciales, se rompieron también las propias rutas de comunicación, y por lo tanto, bueno, pues sí, ya podríamos empezar a pensar que se estaba entrando en otro mundo distinto. Y en el Oriente, porque Roma, en la propia Roma en el siglo IV deja de ser Roma y se traslada a Constantinopla, que está en el Oriente. En esa parte siguen hablando de romanos, lo que nosotros llamamos, es una paradoja, lo que llamamos los griegos, o lo bizantino, lo griego, lo bizantino, allí lo llaman los romanos, ¿no? Y con los turcos se enfrentan para ellos a los romanos, claro, es que seguían considerándose, cuando al final ya acaban con ellos. En el siglo XV, o sea, bastante después, de unos 1000 años después de lo que aquí consideramos derrumbe del Imperio Romano, pues contra lo que se enfrentan los turcos y lo que creen que ya han conquistado definitivamente es a los romanos. O sea que efectivamente, ¿no? Hay mucha Roma, estamos muy en Roma y bueno, están aquí. ¿Cuántas veces piensas en Roma al cabo del día? Pues,
sobre todo los varones pensamos bastante y todo esto, sí. Y antes puse el ejemplo de Carl Schmitt, ¿no? Que es un autor entre los 20 y alemán y seguía dándole vueltas a Roma y qué es Roma y qué puede ser Roma y qué significa eso de que podemos el tener fascio, en Roma, el distrito que es el que se construye por Mussolini y la recupera. Cuando Mussolini dice, no, voy a derriba barrios enteros para sacar, si no me equivoco, la Acrópolis, no, ¿cuál era? O sea, Mussolini... ahí construye la vía de Foro Imperiali, que en realidad lo que hace es pasar por el medio. Pero bueno, hoy en día todo el mundo que va a Roma pasa por ahí. Porque lo que se excava, lo que se excava es la que comunica Piazza Venezia y el Coliseo, o sea, que es el epicentro de casi todo lo que quieres ver turísticamente. Pero sí, o sea, bueno, esa visión efectivamente, de lo romano y dónde estamos, me gusta el enfoque que das. Es decir, claro, ¿qué es lo que pasa? A ver, y conectando con algo que tú mismo has dicho. Uno se tira todo el día discutiendo, ¿vale? O buena parte del día discutiendo, enfrentándose, contrastando, en esto que hemos dicho de conversaciones que no están ahí y que había que suscitar. Es verdad que a veces cuesta verlo desde esta otra perspectiva que tú dices, pero que es también muy, muy pertinente. Es decir, el romano que estaba enfrentándose, como he descrito, por ejemplo, antes, incluso con toda la fuerza del dinero imperial en el siglo III, se estaba enfrentando a los cristianos, que veía que venía allí. Un siglo después, en el siglo IV, va a fusionar con Constantino lo romano y lo cristiano, y hoy en día, pues de nuevo, para nosotros es indistinguible y no podemos pensar en Roma si no pensamos en la Roma cristiana, que luego tiene muchas variedades, la barroca, etc. Bien, esto pasa igual. Hoy en día, por esta civilización que se nos había quedado un poco rota, estamos intentando, por eso te preguntaba qué querías decir por el otro, porque claro, el otro, estas dos vías, como en esta civilización que se nos ha quedado un poco rota, muchas veces tenemos que decir, oye, y no soy esto otro, los llamamos bárbaros, de hecho. Oye, que estos que vienen de fuera y que traen una visión, una civilizacional muy completa y muy exitosa, lleva milenios también, o milenio y pico con nosotros, que no somos exactamente lo mismo y que a lo mejor pues hay problemas y vamos, a lo mejor no, resulta que miras a Francia, miras a Alemania y miras que cuando metes fuertes cantidades de población pues que pertenecen a esta otra civilización, que es la islámica, pues alguien no lo había captado todavía, pues entonces que hay problemas, sobre todo porque los otros quieren mantenerla, la suya, pues por eso, porque ha demostrado una cierta eficiencia. Entonces, a lo mejor te enfrentas mucho en eso y olvidas, te metes mucho en esa distinción y olvidas lo que tú estabas diciendo. Es decir, que ese otro musulmán no es un otro totalmente ajeno, para empezar no lo es, porque obviamente pues, las conexiones que hay sobre el monoteísmo o sobre la propia referencia a figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento en el Corán, pues son numerosas, ¿no? Creo que hay una estadística de que incluso María sale más en el Corán que en los propios evangelios. O sea, que la presencia, esa conexión está ahí y a veces no pensamos en lo que tenemos en conexión. Para esto voy a utilizarte una anécdota totalmente pedestre, pero que para mí fue muy representativa. Un alumno mío, además de estas que nos gustan mucho a los profesores, un alumno mío hizo su trabajo sobre el Islam, ¿no? Trabajo de final de curso. Y era crítico desde esta perspectiva que estamos hablando, intenté reivindicar, pero cuando acabó en el trabajo y luego sobre todo en las charlas posteriores con él, ya en la cafetería, una de las cosas que más me llamó la atención es que criticando el Islam o conociendo los problemas que nos podía suscitar el Islam, me dijo, él había aprendido a apreciar el Islam, a apreciar lo bueno del Islam. Algo, por otra parte, inevitable, porque si quieres entender por qué tiene tanta potencia y por qué tiene a tanta gente partidaria, tienes que ver qué es lo que tiene de bueno, ¿no? Porque la gente no se mete satánicamente a apoyar, unos cuantos sí, hay gente que probablemente sí, pero poca gente se mete satánicamente a apoyar el mal por el mal, sino que se ponen a apreciar algo y por otra parte, desde una perspectiva conservadora, esto que estoy diciendo es obvio, ¿no? El sentido de la familia, la importancia que dan a la propia tradición, a la propia historia, a recoger de ella y a intentar adaptar, bueno, todo eso pues está ahí. Entonces, él entonces era muy paradójico, es una persona ahora, además, bueno, pues relativamente conocida. O sea, que esto no fue solamente un trabajo que hizo en su momento, sino que él en su vida política actual critica el Islam y lo critica fuertemente, pero sabiendo a su vez, apreciando el Islam con esta dualidad. Te pongo el ejemplo del Islam, te pongo el ejemplo del wokismo, que estábamos más o menos hablando antes. Pasa un poco lo mismo, yo me tiro el día, o buena parte del día, criticando. Pero claro, yo creo que aquí se ve incluso más claro que con el Islam. Lo woke ha surgido de nosotros, es nuestro.
mi tesis hiperrepetida es que no es más que una herejía, ¿no?, del cristianismo. El cristianismo se preocupa de la víctima de una manera como no se había preocupado ninguna otra civilización en la historia, ni siquiera la romana y la griega. Surge porque son civilizaciones, como dice Rodríguez de la Peña, el profesor Rodríguez de la Peña, en su libro Imperios de Crueldad, son civilizaciones crueles, son civilizaciones que no podemos imaginar lo cruel que era vivir bajo un imperio romano, pero en general también bajo un imperio azteca o bajo un imperio hindú, donde, bueno, pues el que sufre o el que tiene el que tiene una enfermedad o el que tiene una deficiencia es por el karma, o sea que se lo merece, en realidad, aunque haya nacido no se lo merece por algo que haya hecho en esta vida. Ha nacido un niño, nace sin brazos, se lo merece, lo cual, por cierto, es bastante consolador, porque nos resulta muy atribulado, nos atribula muchísimo a que haya un niño que ya que parece inocente, pues que ya haya tenido, que ya tenga una enfermedad o que tenga que sufrir. Esta visión nos dice, no, bueno, es que no está tan claro que eso sea algo que le ha caído del cielo, no, eso se lo ha buscado. Entonces ya parece que, bueno, el mundo es justo, nos quedamos un poco más tranquilos. Esta idea de que en el fondo el que está arriba se lo merece, el que está abajo se lo merece también, y el que sufre en el fondo se lo merece, porque se lo hayan aplicado los hombres o se lo han aplicado los dioses, esa idea el cristianismo la rompe, ¿no? Y hace dice todo Santiago, dice, no, que vas a ir, Santiago, que yo es coju. Y dice Santiago, oye, pero ¿por qué no me arreglas? Joder, o sea, has estado por ahí arreglando los colegones, curando ciegos, curando no sé qué, ¿y yo qué? ¿Y yo qué, Cristo? Esa escena de mira, vas a hacer de embajador de que en realidad y es un mensaje. Y que, y tú vas a poder curar a otros, pero tú, lo siento, es que ya es lo suficientemente fuerte como para aguantar esto. Entonces, claro, cambia la óptica sobre el dolor en el mundo. Eso es. Claro. O sea, la víctima y el dolor tiene sentido, se le da sentido al dolor, es el mensaje cristiano, la cruz. La cruz no es como era para un romano, por cierto. Y no te vas a esconder, no te vamos a encerrar, vas a subirte arriba y vas a educar. Eso es, o sea, tiene sentido y a su vez, como tiene sentido, pues el que está padeciéndolo no es un degenerado, no es un hay que ocultarlo, hay que llevarlo no es un descastado, no está fuera, sino que al contrario, ¿no? Es uno más y hay incluso alguien que nos debe suscitar especial atención. Atención a su sufrimiento y atención también, obviamente, a sacarle del sufrimiento, porque no se trata de un masoquismo, se trata de dar sentido al problema, a los problemas de este tipo, porque todos los vamos a tener, todos vamos a padecer dolor, todos vamos a padecer en última instancia la muerte, que también es eso la cruz y que también nos atribula ya antes de que lleguemos a ella, ¿no? Carl Jung decía que básicamente, sobre todo a partir de los 40 años, que básicamente todos los problemas psicológicos que veía en todas las personas que le venían a la consulta tenía que ver con el miedo a la muerte, ¿no? A lo mejor exagerado un poco de una manera u otra, vehiculado de una manera u otra. Bueno, pues efectivamente, entonces este giro que da lo cristiano a la víctima, para mí también, lo que me haya oído se lo sabrá ya de memoria, pues es el wokismo lo que hace es, vale, prescindiendo de todo esto, de darle sentido al dolor, fijarse también en la víctima, conserva esto nuestro y elevarla, y además elevarla ya no solamente como persona concreta, lo que tú decías, la persona con la cual me enfrento y la que tengo que reconocer como persona real, sino como grupos. Si eres mujer, por definición has sido oprimida, por definición tienes que estar por encima por los hombres, si eres gay, por definición tienes que estar por encima de los heterosexuales, si eres negro, si hablas una lengua minoritaria o cualquiera de las cuestiones que te hayan ubicado en algún momento abajo en la sociedad, te dan derecho a colocarte ahora arriba y tomar. Y tu dolor te permite... muy cristiano. Y tu dolor te permite desoír el de los demás. Si eres un hombre joven heterosexual, oye, pero que me siento solo. No, mira, un incel de mierda, subnormal, gilipollas, me voy a reír. Bueno, es que para mí el gran marcador de deshumanización del movimiento woke es que de repente, como hay un dolor que considera que no le viene bien en términos sociopolíticos, que es el de los hombres jóvenes heterosexuales que se llevan desde hace 15 años cayéndonos por el sistema, no es ya solo que lo desoiga, es que de repente les empieza a considerar inhumanos. Llamar a una persona que no encuentra el amor, incel, gilipollas o normal, y tú dices, oye, tío, es que aquí hay una contradicción en tus propios términos. Y ya lo que ves, pues, esto que tú hablas, que me parece muy importante, es yo no quiero desoír el dolor. O sea, yo no quiero que lo woke me empuje a no entender el dolor real. Yo he aprendido, Despentes, oye, espera,
¿Cómo se siente una mujer violada? ¿Cómo lo vive? Oye, yo quiero saberlo, quiero entenderlo. Me nutro, aprendo en lo moral sobre ello. Pero, hombre, cuando ya me dices, no, que como existe Despentes, este chaval que está comido por las redes sociales, que no encuentra pareja, que no encuentra trabajo, ese que se joda. Y te dices, no. Aquí hay que poner un pie. Me gusta mucho porque compartimos, yo creo, una referencia común que es el emotivismo. Creo que explica bien el proceso de deterioro de la conversación pública, de cómo se ordena la propia afirmación en el espacio público, donde de repente todo pivota en torno a las emociones, pero no de todas. Hay unas que se suprimen, otras que se privilegian, y en manos de quién acaba esto. Por eso te hablaba de, oye, ¿quién es el otro? El otro es un padre de familia argelino que tiene a su mujer que la cuida, o es ese pequeño grupo de hijos de puta que están utilizando el emotivismo, porque igual yo el otro lo considero a aquel que me empuja a una descivilización, y resulta que con determinados personas, colectivos, familiares, yo no veo tampoco un riesgo para nosotros o para mi yo, ¿no? Entonces, sí. Va por acabar la valorización, porque hemos incidido mucho, como es habitual, en la crítica a los woke. Esto no debe tampoco hacernos caer a nosotros en, justamente porque se olvida, pues eso, al varón o al joven varón. Un joven varón, por cierto, que ya ha reaccionado, según las últimas encuestas del CIS, ha producido. Bueno, en algo ha reaccionado. Entre los jóvenes, esto lo contaba Víctor Lapuente hace poco, ¿no? Entre los jóvenes siempre había sido más del 50%, tanto de varones como de mujeres, de izquierdas. En el año 2011 es la última oleada en la que se comprueba esto patentemente. Volvemos a esta idea, 15 años después o 14 años después, 75% de los varones jóvenes ya no es de la no izquierda, ¿no? Como os gusta decir a vosotros en un libro también de Deusto, ¿no? En vuestro manual. O sea, el giro es brutal entre los varones. Es verdad que entre las mujeres, justamente por esto, por el feminismo y todo esto, no se ha producido el cambio, pero entre ellos nunca había ocurrido en la historia eso. Además, ya digo, no es que ahora haya más de derechas que de izquierdas, 55 frente a 45, no, 75, de cada 4, 3. Es una mayoría absolutísima y además es un 75% bastante poco moderadito. O sea, dentro de eso a lo mejor no lo mide tanto el CIS, pero tampoco es una cosa de, bueno, empiezo a leer un poco un Friedman y empieza a convencerme un poco Hayek. No son precisamente ni Hayek ni Friedman probablemente la referencia, aunque también estén en el mix, pero no son las referencias principales. Bien, entonces, pero bueno, nos volvemos a fijar en esos perjudicados que sin embargo, o sea, existe también el riesgo, y va un poco en la línea de lo que tú estás preguntando, de que digamos, como el wokeismo es una locura y ha transformado, ya ha estupidizado y desestructurado la conversación pública, pues vamos ahora simplemente a ponernos otra vez en la posición de que todas las víctimas que reivindica el wokismo vamos a ir contra ellas. Y otra vez hay que ser un machista con las mujeres, hay que ser un homófobo con los gays, y hay que ser un despreciador de cualquiera que hable una lengua como el asturiano, que a veces te sale. No sé. O vamos a ir contra, o sea, bien, ese yo creo que efectivamente sería una mala enseñanza de todo esto, sería una errónea enseñanza de todo esto, igual que decíamos antes con el Islam, y que en ese sentido no se tiene que ver como, por lo tanto, como se ha aprovechado el dolor de las mujeres en la violación, que tú decías, pues ahora voy a pasar otra vez del dolor de las mujeres en la violación. No, sería un horror, o sea, que igual que decía que en el Islam podemos descubrir la parte positiva que le da vida, era el wokismo, esa parte, que es verdad que tiendo a pensar que no es suya, que es nuestra o es de nuestra civilización, es de lo cristiano, y ellos han manipulado. Pero bueno, en tanto en cuanto lo conservan ahí, hay una parte que es verdadera todavía, manipulada, torcida, utilizada para fines espurios, pero que todavía es verdadera. Esa parte, por supuesto, sería un error desembarazarnos de ella o no. Tiene que ser nuestra. Ella. Es no nuestra. Puede ser, o sea, no yo la idea que defiendo es que la idea que defiendo es que lo católico, cuando lo woke explota sociopolíticamente por términos electorales un dolor, lo último que tiene, al revés, es, pues si mi postura es la que responde de manera fructífera al dolor, y por lo tanto yo soy el que tiene que, no puede ser, pues
le hago el juego y me convierto en el enemigo. Justo este punto es el motivo por el que tú y yo, que para la inmensa mayoría del espectro político español estaríamos considerados bastante fachas, ¿no? Sin embargo, para algunos seamos muy moderaditos, ¿no? Este punto es justamente el que genera, pero bueno, a mí me parece, es que yo creo que lo estamos explicando muy bien. Es decir, es que queremos recuperar esto a fuer de católicos, a fuer de españoles, a fuer de civilizados. Es que nos negamos a dar a los bárbaros esas semillas, que dirían los padres de la Iglesia antigua, esas semillas de racionalidad, semillas del logos, ¿no? Decían, esas semillas de racionalidad que nos han querido robar y de las cuales han querido hacer monopolísticos. Sería su gran triunfo que efectivamente les diéramos el monopolio y nosotros nos abstuviéramos. O sea que en ese sentido nuestra postura es más, desde luego, mucho más ambiciosa, porque queremos también conquistar eso y, dado que la ambición significa meter cosas, también más católica, más universal, más omniabarcadora. Y que, vamos a decirlo, que al final, en términos civilizatorios, es donde reside, además de la noción racional, la verdad, y también la victoria. O sea, es como se gana. Es que no, quiero decir, oiga, pero si mi síntesis es superadora, evidentemente, ¿cómo no voy a querer yo hablar del dolor? Me van a coger a mí, me va a coger a mí Pam y me va a ganar hablando del dolor. Oiga, no me joda.